biológicos, ¿sí? Más que nada es importante este programa porque ya te comienza a mostrarte algo, que nosotros en vez de ponernos a experimentar como locos, podemos tener una serie de criterios y al tener esta serie de criterios podemos generar modelos informáticos que van a predecir o no si una estructura química va a tener efectos biológicos. Entonces, déjenme que le muestre, voy un ratito voy un ratito a compartir. ¿Sí? Vamos a compartir esto. Compartimos esto. Mirá lo que tenéis acá. Actividad 1, predicción de actividad farmacológica. Abrís el programa, abrís el hipervínculo y mira, te voy a presentar una pequeña ejercitación muy sencilla, muy sencilla. Mira, en esta ejercitación tiene dos objetivos y vos vas a cumplir con estos dos objetivos. El primer objetivo, vos viste que en Argentina somos casi 45, 50 millones de argentinos y tenemos algo que nos hace diferente a cualquiera, que es el número de documento, el DNI, ¿sí? Bueno, con las sustancias químicas ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Van a tener un número de documento que se llama número CAS. El número CAS es el servicio de After Chemical. El After Chemical es como una gran guía telefónica de sustancias químicas. Todo lo que exista con estructura química va a formar parte de esa guía. Y esa guía te va a dar un número y con ese número vas a poder encontrar esa estructura. Mira, de Wikipedia, nada del otro mundo, Wikipedia, lo que te aparece en cualquier teléfono. Bueno, agarré la monografía de una droga, un antihistamínico, un antialérgico que se llama difenhidramina. Mirá, acá en la propia monografía de Wikipedia dice el CAS, número CAS 58731. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Hola. Hola. Sí, sí, profe. Sí. Bueno, entonces fíjate, ya podés identificar con un número cualquier estructura química. Bueno, ¿qué hablo después? Después hablo de generalidades que tiene que tener alguna estructura química para poder ser una droga. Es decir, todo lo que está en aquel libro Morrison, que vos estudiaste, te doy un ejemplo, vos estudiaste hidrólisis de ésteres, aldehídos, bueno, todas esas drogas, esas estructuras químicas, nosotros podemos predecir si va a funcionar o no va a funcionar, pero a través de qué? De las propiedades físicas, ¿sí? Y una de las propiedades físico-químicas más importantes se llama lipofisicidad, que es el logaritmo de P. Eso que hablamos en la clase pasada. Logaritmo de P es un valor que en general es experimental, pero nosotros vamos a utilizar muchos cálculos teóricos, que va a ser básicamente en el punto de equilibrio, en un sistema bifásico de agua y octanol, nos va a dar un reparto a través de esa interfase, y eso nos va a dar un número. El reparto es las concentraciones de la droga en las diferentes fases. Y lo primero que encontramos es que las drogas tienen que tener un logaritmo de P entre 0,5 y 5 para tener actividad biológica. Y esto yo te mostré en la clase pasada. Primero que nada, para que un fármaco llegue a los tejidos,
tiene que absorberse, tiene que ser transportado en la sangre y después tiene que salir del vaso de la arteria hacia el líquido extracelular. Entonces, fíjate lo que vamos a tener. Vamos a tener una molécula de fármaco que va a estar disuelta en un medio acuoso. ¿Cuál medio acuoso? Puede ser el líquido que contiene el estómago, para hablar de absorción, o puede ser, por ejemplo, la sangre, ¿sí? Bien, pero estando en este líquido que está en un determinado espacio, después va a tener que pasar hacia otro espacio, por ejemplo, al líquido extracelular, ¿sí? Y eso lo hace disolviéndose en las membranas que lo que limita lo que va a limitar las células son las membranas plasmáticas que tienen, y fíjate mi dibujito en colores, mi hermoso dibujito que saqué de por ahí, tiene esa estructura de fosfolípidos que vos estudiaste en biología o en anatomofisiología. Para que una droga llegue a este punto que está acá, por ejemplo, acá, tiene que haberse disuelto en medio acuoso, en medio lipídico y de vuelta en el medio acuoso. Entonces, ¿qué pasa? No tiene que ser ni totalmente hidrosoluble, porque si no, no puede pasar la membrana plasmática, ni tampoco tiene que ser totalmente liposoluble, porque si no, no puede disolverse en el medio acuoso. Y si analizamos todas las drogas que existen, fíjate, al analizar todas las drogas que existen, la inmensa mayoría va a estar en un intervalo entre 0,5 y 5. Podés extenderlo un poco más, pero esos son mínimas casualidades, ¿sí? Entonces, a vos viene otra propuesta. Entonces vamos a pensar algo para ya evaluar racionalmente si un fármaco, si una estructura química podría o no podría ser un fármaco, ¿sí? Bueno, entonces ya encontraste una primera idea. La primera idea es el logaritmo de P. Pero también hay otras propiedades que voy a mostrarte en las próximas clases que van a determinar una palabra en inglés, ¿sí? Que nosotros no la tenemos acá en castellano, una palabra en inglés que se llama drug likeness. Drug likeness quiere decir que la estructura se parece a un fármaco. Viste que nosotros acá en castellano tenemos la palabra fármaco y en inglés es fármaco es lo mismo que drugs, que es lo mismo que droga, inclusive cuando hablas de narcotráfico y todo. Bueno, pero mira esta palabra, drug likeness. Drug quiere decir fármaco, like es como o similar. O sea que toda esta palabra habla de que una estructura se comportaría o tendría una propiedad de similaridad a ser un medicamento. ¿Qué significa? Que va a guardar todas las propiedades necesarias, para tener actividad biológica. Y fíjate que no estamos tocando nada todavía de laboratorio, estamos usando solamente la cabeza, ¿sí? Bueno, drug likeness es la posibilidad de que una estructura química se comporte como un medicamento, que se comporte como un medicamento. Bueno, esta capacidad va a implicar también la existencia de grupos funcionales, y estos grupos funcionales le van a otorgar propiedades a la molécula. Y antes de comenzar a hablar de química, mirá lo que te muestro acá. Tenemos un programa académico, un programa para estudio, para el didáctico, ¿sí? Que nos va a poder predecir el logaritmo de P, la solubilidad, el peso molecular, eso que yo te decía, drug
drug likeness, y el TPSA, que es la superficie, el área de superficie polar que va a tener la molécula. Ese es otro valor importante. ¿Por qué? Porque cuando hay una zona polar en la molécula tiene capacidad de solvatarse, y esto hace también que pueda interaccionar por un lado con el solvente en medio acuoso como también con la biofase. Este área de superficie polar topológica o TPSA de una molécula es de alguna manera también una variable a considerar, ¿sí? Cuando el TPSA de una molécula es grande, el valor de corte es cerca de 140 Armstrong, tiene problemas para penetrar una membrana. En cambio, si el PSA es menos de 90 Armstrong, ¿sí?, la molécula puede penetrar las membranas, ¿sí? Bueno, entonces te voy a enseñar ahora que ocupemos estos factores de predicción, ¿sí? ¿Me siguen todos bien ahí? Sí, profe. Bueno, sí, profe. alguien que abra, por favor, el ejercicio que dejé y que lo deje en esta página. ¿Alguien ya lo pudo hacer? Hola. ¿Ya tiene esta página? No todavía, profe. Entonces, ustedes anoten este número, 58731, ¿sí? Yo voy a buscar un lápiz, mejor voy a buscar un lápiz para poder trabajar. Cincuenta y ocho 73.1. Bueno, ahora voy a salir de acá. Y voy a ir al programa, ¿sí? No, ¿cómo voy al programa? Mirá, copio el hipervínculo. Inicio otra página. ¿Qué están viendo, chicos? El Google, profe. Bueno, mira, pongo el hipervínculo que te copié ahí y vamos a dejar que aparezca. Me apareció, ¿ves? Explorador de propiedades. Es en inglés, pero si pones el traductor en tu máquina, va a funcionar. Mirá, apretás acá, lanzar el subprograma. Acá te permite descargarlo. Descarga uno de esos pequeños programitas Java, esos iniciadores de Java. ¿Ves acá? Pedís descargar.
Venimos acá. Y ahí se abrió. ¿Ven eso? Hola. ¿Ven? Sí, profe. Bueno, Sí, el problemita, el programita de Java, ustedes que son más jóvenes que yo saben, porque los jueguitos y esos son, van trabajando en red, por ejemplo, esto también usa ese que es de los cuadraditos, Minecraft, ¿sí? Bueno, pero mira, llegás a este tablero y mira, el tablero te permite poner el número de documento de la estructura, el CAS. Entonces yo te pongo acá, mira, 58-73-1. ¿Te acordás que es el que está en la guía? Se llama difenidramina. Apretás acá, le das enter y ahí aparece la molécula. ¿Sí? Esa posta es la estructura de la droga. Te cuento qué es la difenidramina, es un antialérgico, quizás alguna vez lo tomaste, forma parte de muchos de los jarabes contra la tos. Jarabe contra la tos es bastante famoso, difenidramina. Bueno, mirá, no lo tuviste que hacer acá, lo podés, este es un tablero para manejarla, la podés achicar, la podés agrandar, ¿sí? Y esto es lo interesante, mirá. Mirá, mientras vos lo dejás pensar un rato, él ya te calcula todas las características. Y esta es una droga muy famosa. Es un antihistamínico importante, un antialérgico importante, y es una de las drogas más antiguas. Mirá la drug likeness que tiene. El TPSA pequeño, lo que va a hacer que se absorba, un logaritmo de P de 2,91, exactamente en la mitad del intervalo que habíamos estudiado, ¿sí? Una solubilidad también relativa en verde, un peso molecular de 2,55, una trofía de soporte en polar relativamente baja, lo que hace que se absorba bien. Y fíjate la drug likeness que tiene. ¿Pero por qué? Porque es una droga sumamente conocida, ¿sí? Sumamente conocida. Entonces vos lo primero que harías acá es, bueno, yo voy a ver si puedo cambiar esta estructura, quiero intentar algo nuevo. Entonces, imagínate, uno le pone acá un oxidrilo, déjale pensar al programa, déjale pensar al programa, mira lo que encontrás acá, si le ponemos un oxidrilo deja de funcionar, no, va a conservar todavía la capacidad de funcionar, mira, la drug likeness funciona bien, no hay grandes variaciones, entonces vos seguís pensando, acá ahora voy a hacer, a este le voy a poner un grupo alifático. Déjalo pensar al sistema. Mira, ahí va perdiendo drug likeness. ¿Por qué? Porque me va creciendo demasiado el logaritmo de P. ¿Van entendiendo o no? Hola. Sí, profe. Sí, ¿Van profe. entendiendo? Bueno, entonces yo voy a borrar, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Vamos a dejar que de nuevo interaccione. Voy a tener una buena droga. Mira, voy a probar algo acá.
ver qué ocurre. Voy a tener otra droga que puede funcionar. Fíjate cómo el drug likeness está funcionando igual. No tiene ningún inconveniente esta estructura, no tendría ningún inconveniente esta estructura. Modifiquémosla un poco más. ¿Qué ves ahí? Un éster. Fíjate, ahí ya perdí el drug likeness. Fíjate, ya pasó a rojo. Por lo tanto, esto no es algo que yo pueda modificar en la estructura. Voy a cambiar ahora por un isóstero. Acá, fíjense el ejemplo que habíamos estudiado en la clase pasada de la ley de Grimm de los isósteros. Acá, ahí cambié un oxidiro por un nitrógeno y fíjate, se mantiene la drug likeness, mantenemos bien la drug likeness. Hagamos otra prueba. Dejémoslo pensar ahí. Mira, descubrí otra estructura que podría ser un buen antihistamínico. Y te recuerdo por qué. ¿Te acordás que cuando leímos bioisóstero, es decir, cambio de anillos, podíamos cambiar el grupo benceno por el tiofeno? ¿Se acuerdan de eso? Hola. Hola. Hola, profe. Sí. Sí, profe. ¿Me acompañan? Bueno, veamos Sí. veamos otro cambio especial que podamos hacer. Déjalo pensar. Miren lo que puse acá. La drug likeness muy baja. ¿Por qué? Porque el logaritmo de P baja mucho. Y te propongo otra cosa. Vamos a hacer otro experimento más. Fíjate, bajó mucho más. Y ahora hagamos otro experimento más. Dejemos pensar y fíjate, es totalmente roja porque en general dos grupos carboxílicos, primero que le dan una enorme polaridad a la molécula, ¿sí? Una enorme polaridad, y fíjate, un logaritmo de P básicamente negativo. Y consecuencia de todo esto es, mira, la drug likeness, ¿sí? Cuando vos abrís, ves de qué manera cada sustituyente le está dando parte de la drug likeness, el comportarse como una droga. Y lo que vas a ver que la parte que es más difícil de que se comporte como una droga son los carboxílicos ubicados en un grupo aromático. ¿Pero por qué? Porque vos sabés que son ácidos
y al ser ácidos van a estar todo el tiempo disociados y al estar todo el tiempo disociados le dan esa incapacidad para la lipofilicidad y esa incapacidad de unirse a diferentes receptores o moléculas de la biofase. ¿Vieron lo que hice? Bueno, vamos ahora a otro ejercicio. Bueno, ¿me podés decir en ese ejercicio, en uno de los ejercicios de la tabla, dame algún nombre de las drogas? Clorfeniramina. Clorfeniramina. Bueno, vamos a trabajar acá para... Justo tengo una clorfeniramina. Voy a dejar de usar el aula virtual, entonces pongo clorfeniramina en Google nomás, nada más que en Google. ¿Sí? Bueno, clorfeniramina, acá ya me abre directamente Wikipedia. ¿132? ¿Sí? Guión 22. 9. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Cierro este. Ni siquiera me interesa. Entonces, vengo acá, pongo 132, 22-9. Enter. Están viendo ustedes, ¿verdad? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, mira, acá me apareció la molécula. ¿Sí? Clorfeniramina. Bueno, este es otro famoso antihistamínico, otro famoso antialérgico. Mira, logaritmo de P, solubilidad, peso molecular 274, TPSA pequeñito, drug likeness alta. ¿Por qué? Porque es una famosa droga, ¿eh? Es una famosa droga. ¿Entienden de qué estamos hablando? Viste que lo que hablamos hasta acá, hablamos de coordenadas. Coordenadas que nos hablan de propiedades físico-químicas. Bien, yo sumando estas propiedades físico-químicas puedo aprender cuáles estructuras podrían, en teoría, tener una actividad biológica y cuáles no. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran con esto? Hola. Profe, una pregunta. Sí. Acá es muy fácil, ¿no? Modificar, hacer cambios a la molécula, por ahí buscar algo que sea mejor, pero en la realidad después cuando uno quiere ir a sintetizar, ¿con qué complicaciones se encuentra? No. En primer lugar, otra cosa. La realidad pura es que vos acá podemos obtener estructuras ideales que nos den una drug likeness verde, ¿sí? Pero que esta molécula no funcione. Ahora bien, si la drug likeness no da roja, jamás puede funcionar. Más que nada, este tipo de programa de protección nos puede eliminar estructuras que no pueden funcionar. Nos van a eliminar drogas que no pueden funcionar. Estructuras, mejor dicho, que no vale la pena ni siquiera estudiar. Algunas que te den como verde
podrían tener actividad biológica, pero hay que comprobarlas en experimentos. Lo que pasa es que acá tenés una forma económica. Mirá, hoy recién estuvimos viendo variaciones de la difenhidramina y podemos predecir si va a tener efecto biológico o no va a tener efecto biológico. Pensá ya que este razonamiento es una herramienta potentísima. Después, como vos decís, lo tenemos que comprobar. Por supuesto que hay que comprobarlo, pero hasta este momento no pagamos nada, no invertimos nada, simplemente invertimos un poco de tiempo y aprendimos que podemos hacer cambios a través de las mismas moléculas que estudiamos en la clase pasada y conservar el efecto biológico. Mira, te voy a mostrar en esto. Mira, recordá estos valores. Acá lo que voy a hacer es cambiar el nitrógeno por el carbono y fíjate, la droga va a seguir funcionando. Va a seguir funcionando. Y acá puedo cambiar el cloro por el bromo y fíjate, la droga va a seguir funcionando. Va a seguir funcionando. Acá puedo cambiar oxígeno por un carbono y veamos qué pasa. La droga también puede seguir funcionando. Ahora voy a poner otro bromo acá y veo qué pasa. Ah, no, perdón. Dejemos de pensar. Bueno, se colgó. Prueben ustedes, ensayen ustedes. Puede haberse colgado, sin duda. Bueno, vamos entonces. Vamos entonces al problema de hoy, ¿sí? Vamos ahora a la siguiente mejora al método que vimos recién. La siguiente mejora va a ser trabajar en la estructura, en el espacio de la droga. Fíjate que en el programa que vimos recién, en el ejercicio, solo trabajamos en propiedades físico-químicas. Ahora vamos a hablar de propiedades de forma, ¿sí? Bien, existen dos grandes métodos para averiguar la propiedad o la forma de una molécula en el espacio. El primero es la difracción de rayos X, lo que implica obtener una estructura cristalina y a través de la difracción de los rayos X se puede determinar cómo va a ser la estructura en el espacio. Pero hay estructuras que es imposible obtener un cristal, porque muchas de estas drogas van a ser amorfas. Además, la difracción de rayos X es bastante compleja, es una técnica bastante compleja y que lleva mucho tiempo. La otra idea es obtener modelos de la molécula
a través de sistemas informáticos, ¿sí? En los modelos a través de sistemas informáticos, mira, pasamos de la estructura química normal, y ahí te doy una droga, se llama diazepam, quizás en la farmacia vos la conozcas, tiene el nombre comercial de Valium, y es un tranquilizante, ¿sí? Y es un tranquilizante. Bien, lo que tenemos en esta segunda imagen es la forma en el espacio y la distribución en el espacio de los diferentes átomos que conforman la molécula. Y fíjate lo que obtenemos ya manteniendo siempre lo que nosotros hablamos en la clase anterior. Alexia, ¿me pasas aquella llave? Aquella llave. Eso. Exacto. Fíjate lo que nosotros hablábamos en la clase anterior. Ahora estamos llegando a una forma en el espacio, lo mismo que la combinación de cualquier llave. Por eso te muestro la combinación de la llave. Están viendo ustedes el PowerPoint, ¿verdad? No, profe. No, profe. No, profe. A ver. ¿Qué ven ahí? Esto era Ahora lo que sí. yo les quería mostrar. Ahí ustedes ven Ahora el sí. diazepam como estructura, y al lado vos tenés básicamente la forma en el espacio de la molécula. Los programas siempre te voy a torturar con esto. Cuando vos estudiabas el ciclohexano, ¿te acordás que el ciclohexano tenía una forma de sida y una forma de bote? Y vos llegaste a estudiar que la forma de sida es la de menor energía en el de menor energía. Entonces, si vos tuvieses un frasco lleno de moléculas de ciclohexano, podrías decir que la mayor parte de las moléculas están en su conformación de sida y hay menos moléculas en su conformación de bote. Bueno, lo que puede hacer el programa informático es marcarte estos mínimos de energía que van a coincidir con la forma que le vamos a asignar a la molécula. ¿Sí? Bueno, esto es lo que se llama optimización geométrica. ¿Sí? Bueno, la optimización geométrica va a ocurrir como consecuencia de la construcción de moléculas por módulos y de modelos informáticos. ¿Sí? Van a estudiar las interacciones que ocurren entre enlaces y moléculas. ¿Sí? Todo lo que vos estudiaste
en química, todo lo que vos estudiaste en química orgánica, que era, sí, sacale, que eran interacciones electrostáticas, aquellos de dadores de electrones, aceptores, bueno, todo esto lo pueden calcular los programas informáticos. Y después, conocida la estructura tridimensional de un agregado de átomos, es relativamente sencillo obtener todas sus propiedades físicas, químicas y electrónicas en comparación de la complejidad que supone obtener su estructura espacial. Por lo tanto, nosotros vamos a tener dos métodos para poder construir un modelo de una estructura química a nivel de simulación informática. Primer modelo se llama métodos mecánico-cuánticos. El segundo modelo se llama métodos de mecánica molecular. Y vos algo sabés y yo sé y te voy a recordar porque vos has visto indirectamente estos modelos. Voy a ir a los modelos cuánticos. Cerrá los ojos, recordad la materia que ya cursaste, química inorgánica 1, ¿sí? En química inorgánica 1, vos estudiabas el átomo de hidrógeno y cómo el átomo de hidrógeno se interaccionaba con otro átomo de hidrógeno para formar un átomo de una molécula de hidrógeno, ¿sí? Y te acordás que las moléculas de hidrógeno básicamente se componían como, escucha, como una ecuación de onda consecuencia de la combinación de las ecuaciones de onda de los dos átomos en particular. Y más para el átomo, la molécula de hidrógeno, vos te acordabas que había una función de onda que determinaba una función de onda enlazante con dos electrones y otra función de onda antienlazante, pero que estaba vacía. ¿Se acuerdan de todo eso o no? Hola. Sí, profe. Bueno. Entonces, ahora yo te lo amplío, voy a generalizar eso y voy a decir que en una forma mucho más compleja, pero también mucho más exacta, para encontrar la energía asociada a una determinada molécula, vamos a utilizar los métodos cuánticos. Recordemos que las funciones de probabilidad de densidad de electrones a una distancia determinada venía contenida por la función de Schrödinger. Ni me voy a meter en eso, te juro que no me voy a meter en eso, pero tiene algo interesante la ecuación de Schrödinger, que te relaciona la densidad y probabilidad de electrones con respecto a una distancia en función de las partículas interactuando. ¿Sí? Esto es muy complicado. Entonces, recordemos que podemos estudiar la función de onda de una molécula asociada a su energía, que va a ser igual a la composición de una constante por la función de onda de los determinados electrones, de las determinadas partículas, perdón, te estoy hablando de todas las partículas, protones, neutrones, núcleo y electrones. Esto es muy complicado, entonces se puede hacer una primera simplificación, ¿sí? La primera simplificación se llama aproximación de Born-Oppenheimer y lo que dice es que, vos te acordás bien, la mayoría de la masa de los átomos está agrupado en los núcleos, ¿sí? Entonces los núcleos no van a moverse y se pueden despreciar como un cambio de energía en función de sus elevados pesos. Entonces, lo que nos queda para pensar que van a interaccionar en función especial solamente van a ser los electrones. Y los electrones
van a ir repartiéndose o configurándose a través de una serie de funciones de densidad electrónica que vos sabés que le cambian el nombre y se llaman orbitales, ¿sí? Porque los orbitales no son más que funciones que asignan densidades electrónicas. Entonces, la aproximación de Born-Oppenheimer es una aproximación de orbitales atómicos y moleculares según cual la función de onda de cualquier sistema polielectrónico se aproxima mediante un producto de funciones de onda monoelectrónica que reciben el nombre de orbitales. Born-Oppenheimer lo que hacía era, ¿vos te acordás? La molécula de hidrógeno como una gran asociada a una función de onda, ¿ok? Pero Born-Oppenheimer dice, no hablemos de la función de onda de la molécula, definamos la molécula como la interacción de las funciones de onda de cada electrón. Y por eso vos te acordás que tenían una forma redonda, interaccionaban en el medio, ¿sí? Bueno, esta es básicamente la transformación de Born-Oppenheimer. Él ahora no piensa tanto en la función de onda de la molécula, sino en el proceso con el cual interaccionan los electrones de cada átomo. Y dice que la función y la energía y la función de densidad electrónica en la molécula corresponde a la sumatoria de las interacciones de la función de onda de cada electrón. De cada electrón. ¿Sí? Seguimos. Esto es teoría. Bueno, acá es lo que yo quería decirte. Básicamente, la función de onda de la molécula va a estar dada por la interacción de las diferentes funciones de onda de cada electrón. Y algunos electrones van a ser importantes, los que estén cerca, y algunos otros electrones van a ser poco importantes, los que estén lejos, ¿sí? Y el factor de importancia va a estar dado por este factor alfa o beta, que va a ser el factor que le dé la importancia a esa interacción de orbitales. Orbitales que están cercanos van a tender a interaccionar, los que están lejanos no interaccionan. Entonces así aparece el concepto de que estas funciones de onda van a tener una forma en el espacio y son los famosos orbitales. Los orbitales atómicos conocidos 1s, 2s, 2p y después de 3, vos te acordás que comienzan a complicarse, habiendo pares de cada uno de ellos. Los dos orbitales de cada par son iguales desde un punto de vista espacial, pero se diferencian en el número cuántico de pi. Según este formalismo, la función de onda del átomo de carbono, por ejemplo, se expresa mediante el producto un orbital S2, el orbital 2S2 y el orbital 2P2. Esto te acordás porque eso sí sé que es química y eso uno ya se acuerda. Es más, no es tanta física. Los exponentes indican el número de electrones con espín opuesto que se describen en el citado tipo de orbital atómico. En general, la función de onda de un átomo se expresa como un producto de funciones monoelectrónicas de la siguiente manera. Entonces, acá dejan de considerar la función de un átomo en general para considerarla solamente como importantes las funciones de los electrones. Y acá tenés X1, 2, 3 y 4 corresponden a las funciones de cada electrón. ¿Sí? Bien, y acá te muestro cómo sigue la teoría. La teoría acá sigue en que estos orbitales en realidad son funciones que van a determinar densidad electrónica. Y la densidad electrónica va a tener un sentido en el espacio, ¿sí? Un
un sentido en el espacio. Y vos ya sabés cuál es el sentido en el espacio. Las S son redondas, las interacciones P tienen la forma de un 8. Pero además hay otro problema más. El problema es que nosotros tendríamos un átomo asimétrico con una forma general en el espacio. Como la entropía tiende a que todo tenga una forma más o menos parecida en el espacio, vos te acordás de algo que estudiaste en química inorgánica 1, corregime si no, que los orbitales 2s con los 2px y los 2pi, ¿qué iban a hacer? Iban a tener diferentes energías, porque así es la teoría, pero ellos preferían mezclarse y tener todos los orbitales la misma energía, y eso se llamaba hibridación. Y ese famoso orbital 2s, 1px y 1pi, que habíamos estudiado, ahora se convierte en los orbitales sp3, sp3 que va a tener el carbono. Ahora voy a hablar solo de química del carbono. Acá tenés el sp3 y al conocer estos orbitales sabes algo también. Sabes el ángulo que va a tener cada orbital en sí, y vos te acordás que es de 109 grados. ¿Te acordás de eso? Bien. Después sabemos que hay otro modo de hibridación. El modo de hibridación es el sp cuadrado, en donde uno de los p ya no orbita en el mismo espacio, no hibrida, perdón, en el mismo espacio. Entonces vas a llegar a este tipo de hibridación, la sp cuadrado, que nos va a dejar una molécula que va a estar resuelta en el espacio. Es decir, no puede rotar, no pueden rotar estos enlaces. ¿Por qué? Porque vos te acordás que son enlaces que actúan a nivel del plano, están ubicados en el plano. Y finalmente tenés otra hibridación, la hibridación SP, la hibridación SP, en donde vos sabés que interaccionan no ya en un plano, sino en una línea. Entonces la molécula va a tener una disposición lineal. Y fíjate lo que lo que ves en este gráfico. ¿Qué ves en estos gráficos? Yo te voy a decir qué ves. Vos ves que un determinado número de electrones que vos lees en la tabla periódica del carbono pueden ahora decirte qué forma van a tener en el espacio. ¿Sí? Mirá, por ejemplo, si vos tenés una serie de enlaces con átomos de carbono, con hibridación sp cubo, vos vas a tener seguramente una forma tetraédrica, ¿sí? Tetraédrica. Si vos tenés con hibridaciones sp2, la vas a tener en un plano. Y si tenés hibridaciones sp1 en una línea. Y vos sabés otra cosa, yo sé que vos sabés porque estudiaste en química orgánica. Te voy a decir que química orgánica 2, cuando uno estudia resonancia magnética nuclear y espectros infrarrojos, vos sabés que, por ejemplo, este enlace puede rotar como un trompo, este enlace puede rotar como un trompo, y este enlace puede vibrar en el eje, puede vibrar hacia los costados o también puede rotar. En cambio, vos sabés que este puede vibrar en un plano hasta cierto punto, pero vos sabés que no puede rotar, porque te acordás que el orbital sp cuadrado resuelve la estructura en un solo plano. Y acá vos ves en este predominio de orbitales sp, vos sabés que ya no puede ni rotar y ni siquiera puede cambiar de plano, solamente puede vibrar en una dimensión longitudinal. Y fíjate a lo que llegué a los dibujos
en el espacio, que me van a dar dimensiones en el espacio, partiendo de que es simplemente de electrones y la tabla periódica. Pero ustedes esto lo vieron, ¿por qué? Porque hicieron los modelos de bola y de palo en química orgánica. ¿Están de acuerdo conmigo? Hola. Hola. Sí, profe. Chicos, les hago una pregunta. En química orgánica, ¿vieron estos simuladores informáticos? Yo no. ¿Y qué usaron? ¿Usaron el Hyperchin? Hola. No. ¿No? Bueno, sigamos entonces, sigamos. Bueno, vamos ahora, esperen un cachito, ya vengo, denme 3 minutos, me corro 1 metro a buscar algo. Bueno, vamos a ver ahora de qué manera vamos a tratar de ir formando las moléculas, ¿sí? Y vamos a utilizar un método que se llama Arter-Fock y aproximación orbital, que hace una combinación, déjame la mejor manera de explicarte, hace una combinación de lo que vos estudiaste en matemática 1 o matemática 2. ¿Te acordás cuando en matemática 1 uno estudiaba análisis de funciones, ¿sí? Y vos sabías que el mínimo de una función fuera cuando su derivada era igual a 0. Bueno, eso eran mínimos de funciones. Entonces, lo que va a hacer la computadora a alta velocidad es básicamente generar estas funciones a partir de los electrones y a partir de la configuración de cada átomo o de un modelo de cada átomo en el espacio. Y en función de esto va a calcular la energía asociada a cada una de estas funciones. Eventualmente la energía de toda la molécula va a ser la suma, ¿sí?, de la energía de todas estas funciones. Y cuando queremos saber la suma total de un átomo a la molécula, vamos a incluir una función de energía que relaciona al núcleo, más una función de Coulomb que depende de la interacción electrónica. ¿Por qué? Porque los electrones tienen carga. Y finalmente una función de intercambio. La función de intercambio es una función que le va a dar un valor a cada átomo. La función de intercambio es pequeñita si los átomos están muy lejos. Y la función de intercambio es importante si los átomos están muy cerca en la estructura de la molécula, ¿sí? Bueno, las ecuaciones de Arter-Fock son ecuaciones de autovalores que determinan los orbitales moleculares, es decir, son ecuaciones monoelectrónicas. Esto implica que el problema de resolver la ecuación de Schrödinger dentro de la aproximación de Arter-Fock
equivale a resolver problemas de un solo electrón. Las ecuaciones de Hartree-Fock son ecuaciones diferenciales acopladas, es decir, para un dado I, el operador de Hartree-Fock depende de las soluciones de las restantes ecuaciones. Esto se observa en la dependencia de los operadores de Coulomb y de intercambio con los restantes orbitales moleculares. Este hecho implica que la resolución de las mismas deba realizarse mediante un procedimiento autoconsistente partiendo de un conjunto de orbitales moleculares y resolviendo las ecuaciones e iterando hasta no observar cambios. ¿Por qué no observar cambios? Porque alcanzó el mínimo la función, la suma de las funciones alcanzó el mínimo de energía, que es igual a 0. Eso implica que va a ser el mínimo de la energía asociada a la forma en el espacio. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Al conocer los átomos y sus electrones, conozco la estructura. Al conocer la estructura, conozco los orbitales. Para resolver las ecuaciones, pero resolver las ecuaciones requieren una gran complejidad. Entonces, yo voy a poder utilizar métodos que van a calcular todo desde cero, incluyendo los núcleos y todos los electrones. Eso se llaman métodos ab inicio. Ab inicio. Pero vos también estudiaste algo, pero uno lo estudia rápido, lo pasa por encima cuando está estudiando química inorgánica. Y cuando uno estudia química inorgánica, lo primero que vos te acordabas es, te hablaban en teoría de todas estas ecuaciones que te dije, y entonces salía un modelo en donde decía, yo no voy a, para hablar de enlaces químicos, yo no voy a ponerme a calcular problemas con electrones de capas inferiores. Ni me interesan las capas inferiores de electrones porque esos no interaccionan. Yo lo único que quiero hacer es calcular las interacciones entre los electrones no apareados de los átomos de la molécula. Y ahí, ¿y quién decía esto? Capaz conoces este nombre. Se llamaba David Huckel, ¿sí? ¿Te suena? Teoría de David Huckel. Bueno, David Huckel decía, yo voy a pensar de enlaces electrónicos solamente entre los átomos no apareados de la última capa, que vos sabés que son los que interaccionan. Bien, en cambio, cuando nosotros trabajábamos en el átomo, en la molécula de hidrógeno, calculábamos hasta los electrones más profundos. Bueno, eso se va a tratar la siguiente parte. Como los cálculos ab initio son muy complicados, hay una serie de simplificaciones, ¿sí? Esas simplificaciones son métodos de cálculo. Bueno, los métodos de cálculo van a tener nombres bastante complicados, ¿sí? Bueno, prácticamente para resolver las ecuaciones de Hartree-Fock, los orbitales moleculares se expresan como una combinación lineal de orbitales atómicos y este se llama método OM-CLOA. Y el procedimiento se simplifica ya que es necesario obtener solamente los coeficientes de la combinación lineal. Esto se realiza computacionalmente ya que se requiere el cálculo de numerosos integrales. El conjunto de funciones utilizadas se conoce como conjunto de base. Los conjuntos de funciones de base se denotan frecuentemente con sigla. Por ejemplo, STO3G y 631G son los que van a calcular la mayoría de los electrones. Son métodos de cálculo. M-CLOA o M-CLOA, STO3G, 631G son métodos de cálculo. Ahora bien,
esos métodos de cálculo son sumamente complicados y tardan mucho aún para moléculas pequeñas. Entonces fue necesario simplificarlo en una serie de métodos que se llaman métodos semiempíricos. Y los métodos semiempíricos, básicamente lo que van a hacer es dejar de pensar en los electrones profundos de cada átomo, que vos te acordás que no interferían en los orbitales de enlace. Aquellos primeros electrones que estaban en la capa 1 o que estaban en la capa 2 en átomos más grandes, están apareados y no intervienen en los enlaces. Entonces, una teoría es, ni pensemos en esto, ni pensemos en esto. Y así aparecen diferentes métodos semiempíricos que van a dejar de calcular los átomos que aportan poco a las energías de enlace que forman moléculas, ¿sí? Estos se van a llamar métodos semiempíricos. Los métodos semiempíricos entonces son simplificaciones, ¿sí? Entre los métodos semiempíricos son formas de calcular. Vas a tener el método semiempírico ZDF, el CNDO y otra familia de cálculos que se llama MINDO. La que más exacta y que se utiliza en los programas se llama AM1. Son formas de calcular. Acordate que estamos haciendo modelos, nada debe ser tan exacto, sino tenemos que hacer modelos teóricos, ¿sí? Muy bien. La utilidad de los métodos mecánicos cuánticos son que nos van a dar modelos moleculares de enorme exactitud, gran exactitud. Van a predecir la geometría y los modos normales de vibración. Van a predecir las densidades de carga, las cargas atómicas y van a predecir el cálculo de los orbitales HOMO y LUMO, que vos sabés que es importantísimo porque los orbitales HOMO y LUMO te permitían predecir si podíamos tener interacciones electrónicas que llegaban a incluso formar enlaces covalentes. ¿Vos te acordás de eso? La reacción de Diel-Albert, por ejemplo, trabajaba con estos orbitales. Y finalmente los orbitales HOMO y LUMO también pueden ser un valor físico-químico que metamos en las ecuaciones anteriores, en las ecuaciones, no te digo en ecuaciones, sino que se puedan llegar a utilizar en esos programas de predicción de actividad biológica como el que vimos hoy al principio de la clase, ¿sí? Bueno, entonces quiero que veas esto. ¿Cuál es el inconveniente de los métodos mecánicos cuánticos? El inconveniente de los métodos mecánicos cuánticos van a ser que solamente se pueden utilizar en moléculas pequeñas. ¿Por qué? Porque aun cuando se simplifiquen, calcula electrón por electrón. Entonces, lo primero que vas a pensar es que no puede hacer mucho con macromoléculas. Te digo proteínas, te digo ADN, cadenas de ácidos nucleicos o fosfolípidos muy grandes o interacciones entre estas estructuras. Entonces necesitas otro método, otra forma de tratar de pensar la molécula. Y va a ser una forma de diseñar moléculas que se basan en la mecánica molecular, ¿sí? La mecánica molecular es otro método que te vas a dar cuenta que alguna vez lo escuchaste nombrar cuando yo te dé algunos ejemplos, cuando yo te dé algunos ejemplos. El primer concepto que te quiero decir de mecánica molecular lo ves acá, en esta transparencia. Es el hecho de que dice que si tuvieras que calcular
las matrices de onda de cada electrón, nunca podrías crear modelos de proteínas o polisacáridos. ¿Por qué? Porque son moléculas muy grandes. La aproximación de Bohr-Oppenheimer declara que los núcleos son mucho más pesados y se mueven más despacio que los electrones. Así que lo que podemos hacer es estudiar solamente los movimientos nucleares y vibracionales y rotacionales separadamente. Entonces, ¿sí? Vamos a pensar que los electrones se van a mover para ajustarse a estos modelos. Entonces, la mecánica molecular, básicamente lo que va a estudiar es un modelo que considera solamente los núcleos como la estructura con mayor peso, con mayor masa de cada átomo, y sabe, por otro lado, que los diferentes átomos van a vibrar en el espacio rotacionalmente, vibracionalmente y también en forma de diedro. Eso sabemos que es cierto. Te explico por qué. Acordate que estudiaste en Química Orgánica 2 los métodos de identificación a través de espectrofotometría infrarroja y UV. ¿Vos te acordás que la espectrometría infrarroja te hablaba de lo que te estoy diciendo, de los movimientos que tenían la molécula? Y fíjate, en la pantalla estás viendo la animación y quizás cuando hiciste problemas en Química Orgánica 2 de espectro infrarrojo, básicamente vos podías identificar grupos funcionales por su capacidad de vibracional, que es la que está en esa pantallita. ¿Me siguen hasta ahí? Hola. Sí, ¿Están de profe. acuerdo? ¿Están de acuerdo o nunca escucharon lo que les estoy contando? Exactamente, era infrarrojo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, sabiendo en los espectros infrarrojos, yo puedo saber de qué manera se va a mover cada molécula. ¿Me siguen bien? Hola. ¿De qué manera se mueve cada molécula? Cada parte de la molécula en el espacio. Entonces, un formalismo de este tipo de cálculo consiste en calcular la energía potencial de la molécula mediante una visión pragmática que supone que los núcleos están sometidos a un campo de fuerza. Este campo de fuerza se compone de la suma de una serie de términos que modelizan la tensión de los enlaces, de sus ángulos, de sus torsiones, de las interacciones de Van der Waals, de las interacciones electrostáticas y de los puentes de hidrógeno. Entonces, mirá lo que tengo acá. Voy a tener una energía, la energía total de la molécula, ¿sí? Va a ser igual a la energía de los enlaces, más las energías vibracionales de los ángulos, más la energía de los diedros, más la energía de enlace de fuerzas de Van der Waals, más la energía de enlace electrostático, más la energía de enlaces de puente de hidrógeno. Y cuando la derivada de esta ecuación sea igual a 0, la derivada de esto me dé igual a 0 o tenga un mínimo acá, yo voy a encontrar un estado de baja energía. ¿Por qué? Porque quiere decir que todas estas diferentes contribuciones se combinan en un estado de menor energía. Bueno, entonces ahora conviene hablar de una enorme serie de cálculos en donde yo voy a cargar la molécula en un programa informático, pero a mí solo me va a preocupar que el programa informático identifique los núcleos, ¿sí? Y ponga a funcionar los núcleos a partir de las vibraciones de longitud, cuando se estiran y se contraen, de las vibraciones angulares, cuando se mueven
generando un ángulo, de las funciones de diedro. Te cuento qué es la función de diedro, es lo que estás viendo acá, como un átomo en el medio de dos átomos se mueve saliendo y entrando de un plano. Eso vendría a ser la función de vibración en diedro, es lo que estás viendo acá. Y acá, ¿qué es lo que tenés? Acá vas a tener básicamente una ecuación que relaciona las fuerzas de Van der Waals. ¿Te acordás? Esto era muy parecido a la expresión de la fuerza de Van der Waals. ¿Y qué tenés acá? Una ecuación que te relaciona la contribución de interacciones eléctricas, electrostáticas. ¿Vos te acordás? Esta ecuación es muy parecida a lo que vos viste en física 2. La suma de todas las interacciones me va a dar una interacción en una total de sumas electrostáticas, total de sumas de Van der Waals, total de sumas vibracionales de energía por vibración de diedro, de ángulo y de longitud. ¿Sí? Bueno, la optimización geométrica de una estructura con respecto a la energía potencial forma parte intrínseca de los métodos de mecánica molecular y cuántica antes mencionada. La conformación que nos interesa de una molécula es la conformación activa o, en su defecto, la de menor contenido energético, porque va a ser la más estable. Es decir, cuando esta gran ecuación que considera las diferentes interacciones nos dé un mínimo, ¿sí? Nos dé un mínimo. Bueno, ¿tenemos problemas para hacer esto? Sí. Tenemos programas, quise decir, no problemas. ¿Programas para hacer esto? Sí. Hay un programa muy famoso, muy fácil de conseguir en internet que se llama Hyperchem. Hyperchem, ¿sí? Vamos a sacar, déjenme ver, que voy a preparárselos la semana que viene, Denme un segundo, así seguimos con la clase de hoy. Bueno, pero quiero volver, ¿me siguen? A ver, esperen, no sé si me ven. Ahora sí. Bueno, sí. Bueno, vamos a volver al tema de lipofilicidad, ¿sí? Bueno, la lipofilicidad, como vimos hasta ahora, es esencial para considerar los mecanismos por los cuales la molécula pasa a través de las membranas. Y esos mecanismos ya los conocíamos. ¿Por qué? Porque eran básicamente la difusión pasiva. Fíjate, acá te muestro, yo creo que llegué a mostrarte en la clase anterior, es independientemente de cualquier efecto farmacológico que tenga una droga, siempre va a tener un logaritmo de P que se va a ubicar entre 0,5 y 5. Hoy vimos en ese programa que ese programa incluso lo calculaba en forma automática, pero yo te quiero mostrar esta lista porque es muy
muy gráfica en este sentido. La aspirina, logaritmo de P 1,19, la aspirina, vos viste, es un antiinflamatorio. La imipramina, un antidepresivo, logaritmo de P 4,8. Es decir, vas a tener efectos biológicos independientemente de cuál efecto biológico para ese intervalo de logaritmo de P, de lipoficidad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las moléculas dentro del cuerpo van a tener que estar de dos formas en algún momento. ¿De dos formas para qué? Para poder pasar a través de los tejidos. En una primera forma que va a estar en forma solvatada para poder interaccionar con el líquido extracelular o con el plasma a nivel del compartimiento vascular o incluso en el contenido intestinal. Las drogas van a tener que estar en una forma solvatada. Te muestro acá una droga que es la difenilidantoína, es un antiepiléptico, ¿sí? Es un antiepiléptico, tiene que ser soluble en medio acuoso hasta cierto punto para poder interaccionar en los compartimientos acuosos. Pero también esto que yo te quería mostrar, cuando interaccione con un tejido o cuando tenga que pasar al interior de una célula, esta estructura química tiene que poder disolverse en una estructura de tipo lipídica, y esta estructura de tipo lipídica básicamente está compuesta por fosfolípidos, ¿sí? Está compuesta por fosfolípidos. El resultado es que vamos a requerir ese intervalo de lipoficidad como habíamos visto. Bueno, entonces nosotros vamos a ver qué forma tiene el fenómeno de lipoficidad. Y quiero referirme a este experimento. Este es el experimento con el cual se determinan las lipoficidades. Vamos a tomar una porción de una droga, una concentración de una droga, la vamos a poner en alguno de los medios, cualquiera de los dos, y después le vamos a agregar un volumen similar de un líquido orgánico invisible. Puede ser agua y éter, puede ser agua y tetracloruro de carbono, o puede ser agua y octanol. En realidad se utiliza el octanol principalmente como droga, como solvente orgánico. ¿Por qué? Porque el octanol, acordate un poco de química orgánica, es una cadena alifática de 8 carbonos con un oxidilo en la punta. Tiene una forma longitudinal parecida a los fosfolípidos de membrana, entonces hace que este experimento tenga alguna similitud, aunque sea aparente, con lo que va a ocurrir con la droga interactuando en la membrana. Entonces, lo que se hace, es, así como ves, es mezclarlo, dejar un tiempo, se forma una emulsión, pero uno deja que pase el tiempo sin aplicar movimiento. Entonces lo que vamos a encontrar es la separación de las dos fases, pero la droga ahora va a estar en equilibrio, va a haber un equilibrio entre la concentración de la droga en la fase orgánica de octanol con respecto a la concentración de la droga en la fase acuosa. Venimos acá y ahí vamos a tener un primer valor que puede resultar de dividir la concentración en la fase de octanol por la concentración en la fase acuosa, y vamos a obtener una constante. Esa constante se llama constante de partición. Constante de partición. Pero la constante de partición tiene algunos conceptos particulares, porque la constante de partición viene en este proceso de reparto en una forma similar
a la del equilibrio químico. Y acá llego a esta ecuación, la ecuación más importante del equilibrio químico, que te dice que en el momento del equilibrio químico el sistema está en el mínimo de energía y este mínimo de energía va a estar dado por un valor de energía natural o delta G, como siempre lo estudiamos, menos la constante R por T, ¿sí? Por la temperatura, multiplicado por el logaritmo de K. Pero acá viene otro concepto. Esta K puede asimilarse al coeficiente de partición. Entonces vamos a tener el concepto del logaritmo de P. Ahora bien, si nosotros vemos qué forma tiene el logaritmo de P, ¿qué forma tiene el logaritmo de P? Vamos a ver que multiplicado por R y por T puede sumarse y restarse al delta G. Por lo tanto, el logaritmo de P tiene un factor energético directo, o mejor dicho, se compone como una variable de energía libre. Variable de energía libre. ¿Sí? Variable de energía libre. Y al ocurrir esto, nos da que pensar lo siguiente. Mira, imagínate, voy a dibujar. Acá voy a tener denme un segundo que termino. Bueno, ahora les muestro. Miren, les muestro, a ver si se ve bien, sí. Bueno, fíjense, vamos a hacer ahora dos experimentos. Vamos a hacer un experimento con ampolla, como habíamos visto ahí. En un primer experimento vamos a utilizar el benceno. Mirá, pongo benceno en la ampolla, agito la ampolla.
Una vez que la ampolla se ponga en equilibrio, voy a tener un logaritmo de P del benceno en la fase de octanol con respecto al benceno en la fase acuosa. El resultado que voy a tener aquí es básicamente el logaritmo del benceno. Pero ahora voy a hacer otro ejemplo acá. Voy a utilizar esta otra molécula que se llama tolueno. El tolueno tiene un metilo, ¿sí? También voy a hacer el mismo experimento, voy a llevar al equilibrio y cuando tenga el equilibrio, cuando llegue al equilibrio, voy a tener la concentración del tolueno en la fase de octanol dividida la concentración del tolueno en la fase acuosa y voy a tener el logaritmo de P del tolueno, ¿sí? Ahora bien, como yo sé que los logaritmos de P, ¿sí?, corresponden a expresiones análogas a delta G, es decir, son variables de energía libre, yo podría calcular entonces que restando el logaritmo del tolueno al logaritmo del benceno, podría tener una constante que corresponde solamente al grupo metilo, ¿sí? Yo tendría una constante que solamente corresponde al grupo metilo. Y ahí aparece esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Yo puedo utilizar una serie química, por ejemplo, utilicé el benceno y el tolueno, y la diferencia del logaritmo de P de ambos me daría básicamente una especie de variable que sería el componente, sería la contribución del sustituyente X a la lipoficidad de todo el medio, ¿sí? De todo el medio. Bueno, mira, te doy un ejemplo. Y acá en el PowerPoint tenemos que el logaritmo de P del clorobenceno, ¿sí?, menos el logaritmo del P del benceno me podría dar una constante más o menos atribuible a la contribución que hace el cloro al comportamiento de la lipoficidad. Y ahí tendría una variable única de lipoficidad que se le atribuiría solo al cloro, ¿sí? Bueno, esto se hizo con muchos sistemas de forma tal que podemos encontrar diferentes formas de medidas o valores de pi. Pi se llaman coeficiente de lipoficidad y corresponde solamente a cada átomo o a cada resto. Por ejemplo, consideramos al hidrógeno que no hay sustituyente como 0. Si le ponemos el grupo metilo, en un sistema alifático me da 0,50, en un sistema aromático me da 0,56, en un sistema aromático, pero con un grupo nítreo atractor de electrones, me da 0,52, y en un sistema aromático con un oxidilo en para me da 0,49. Por lo tanto, el comportamiento lipofílico es bastante constante en un sistema a otro. Veamos el flúor. El flúor en un sistema alifático le quita lipoficidad. ¿Por qué le quita lipoficidad? Porque tiene carga polar. ¿Se acuerdan que era rico en electrones? ¿Sí? En un sistema aromático no. Incluso incrementa la lipoficidad. ¿Por qué? Básicamente por que estas cargas pueden de alguna manera interaccionar a lo largo del anillo aromático y de esa manera distribuyen más la carga, con lo cual incrementa la lipoficidad. El cloro se comporta de la misma manera, pero mucho más. ¿Por qué? Porque vos te acordás de química inorgánica que el cloro era mucho más grande. Al ser mucho más grande, su densidad electrónica es mucho menor, es decir,
tenemos más electrones en la última capa, pero en un tamaño más grande, por lo tanto va a incrementar la lipofilicidad. El oxidilo no tiende a disminuirla, pero ¿por qué? Porque es sumamente polar. El grupo amino también lo disminuye porque es polar, el grupo nitrio también lo disminuye porque es polar, y el grupo oximetil en general es lipofílico en sistemas alifáticos y bastante variable, casi neutro en sistemas aromáticos y varía por los efectos que vos estudiaste de resonancia y de polaridad, ¿sí? Bueno, de la misma manera, entonces, fíjate, se pueden comenzar a hacer diferentes estudios del logaritmo de P, pero como que sumando la contribución de cada resto para el total de la molécula. Esto lo van a ver en práctica con Eduardo Bañay, van a estudiar estas propiedades en la práctica, ¿sí? Bueno, acá tenés otros tipos de sustituyentes. Estos tipos de sustituyentes ya los conocés un poco más de química orgánica y eran una serie de sustituyentes que actuaban en la disociación de ácidos acéticos y básicamente era aquel sistema de cálculo de Hammett, ¿te acordás? En donde relacionaba diferentes sustituyentes por su perdón, por su capacidad de dar electrones o atraer electrones. De forma tal que fíjate lo que vemos en esta tabla. Vamos a ver diferentes restos, diferentes sustituyentes, y a cada diferente sustituyente nosotros le vamos a estar asignando un valor de lipoficidad, un valor que vos ya lo estudiaste en química orgánica, que era el coeficiente sigma de electrónico, y vamos a tener también otros valores, sobre todo de tamaño molecular, te lo voy a mostrar más adelante, y de tamaño molecular. Entonces, fíjate cómo ya estamos asignando número a cada resto o a cada sustituyente de la molécula. ¿Sabes qué? Estamos explicando cómo funciona ese programa que usamos en el ejercicio 1. Bueno, el programa que usamos en el ejercicio 1 trabaja de esa manera. Vos viste que las moléculas que hicimos las dibujábamos y a cada átomo él le asigna el valor ya sea de pi, de sigma, y en función de la suma de esos valores te dice la característica general de toda la molécula. Bueno, volvamos a una definición nueva. Vamos a utilizar una palabra que se llama biofase. La biofase es el lugar del organismo en el que un fármaco ejerce su acción. El estudio del mecanismo de acción de los fármacos requiere el conocimiento de los procesos químicos que tienen lugar a nivel molecular entre el fármaco y la biofase, ¿sí? Hay tres tipos de biomoléculas que se pueden entender como biofase, que van a ser los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Pero los lípidos son los más importantes. El concepto entonces de biofase es un concepto que nos habla de una estructura a nivel biológico en la cual van a interaccionar las drogas. Y la primera estructura que vamos a
correlacionar en forma importante va a ser los lípidos. ¿Pero por qué? Porque forman la membrana plasmática. ¿Sí? Bueno, vamos a tener que muchos mecanismos de acción de drogas van a depender estrictamente de la lipofilicidad en su interacción con la membrana plasmática. Y las primeras drogas que vamos a conocer, también las más antiguas, de los cuales se pudo explicar su mecanismo de acción, son los desinfectantes. ¿Sí? Los desinfectantes actúan realmente interaccionando con la membrana plasmática. ¿Sí? Bueno, acá tenés, por ejemplo, el cloruro de cetiltrimetilamonio, el cloruro de benzalconio y la clorhexidina, que van a ser moléculas que, como ves acá, tienen una carga polar y después tienen una porción larga con una lipofilicidad importante. ¿Qué van a hacer? Básicamente van a interaccionar con los lípidos de membrana y van a producir micelas, van a producir micelas que van a disolver la membrana y el resultado es que vas a tener drogas que actúan como desinfectantes. Bueno, la clorhexidina la vas a conocer en la farmacia, te vas a cansar de venderla. Es un antiséptico que lo vas a encontrar en todos aquellos antisépticos que no pican, ¿sí? Y también lo vas a encontrar como conservador de lentes de contacto, ¿viste? Esos líquidos que se utilizan para la conservación de lentes de contacto. El cloruro de benzalconio también, mirá, tiene acá una amina que normalmente se encuentra con carga y vamos a tener una cadena alifática larga de entre 7 y 15 carbonos que también van a tener esta capacidad de generar micelas en la membrana plasmática. El cloruro de benzalconio lo vas a encontrar como espermicida en los preservativos. También se suele utilizar una variable que se llama nonixinol, que también es otra molécula larga con un extremo polar. ¿Sí? Bien, hay otros fármacos que pueden romper las membranas plasmáticas. Una es un antibiótico experimental que se llama valinomicina. La valinomicina es un polímero del aminoácido valina, pero lo interesante de la valinomicina es que este polímero va a tener una disposición en el espacio de forma tal que en su periferia es totalmente lipofílico y en su parte central es muy hidrofílico. El resultado es que va a penetrar en las membranas plasmáticas casi como un sacacorcho, ¿sí? Casi como un sacacorcho, va a dejar como un túnel por donde se van a escapar diferentes átomos con cargas, como sodio, potasio, ¿sí? Y así actúa como antibiótico. Es un antibiótico experimental, no se lo utiliza en medicina. ¿Por qué? Porque no diferencia las membranas de las células procariotas de las propias, por lo tanto es muy tóxico. ¿Sí? Y acá te muestro, sí, una droga que se utiliza mucho, también va a ser muy tóxica, pero se utiliza y se llama anfotericina B. La anfotericina B es un antimicótico que se utiliza para infecciones por hongos, infecciones en general sistémicas graves. Y la anfotericina altera las estructuras de la membrana plasmática de la célula micótica. ¿Pero por qué? Porque fíjate que también funciona como una gran molécula anfifílica, es decir, que una porción es polar y otra porción es apolar, de forma tal que abre, que disrumpe y rompe la membrana plasmática. Eso implica también que van a ser sumamente tóxicas, ¿sí? Pero bueno, esa toxicidad también hace que se lo utilice solo cuando la enfermedad es más grave, ¿sí? Bueno,
Y acá terminamos la clase de hoy porque la próxima clase nos vamos a dedicar a hablar de los anestésicos generales. Y nos quedan solamente 3 minutos de clase. Así que abro el micrófono si alguien quiere hacer alguna consideración, si alguien quiere hacer algún aporte a la clase de hoy. Profe, ¿Sí? yo quería consultarle otra cosa con respecto a la clase. Yo entré 15 minutos tarde. Quería preguntarle si usted toma asistencia. No, yo soy teoría. En ninguna materia te ponen asistencia a la teoría, ¿o sí? En mi época no. Hola. Bueno, y no, preguntaba por las dudas y otra pregunta con respecto a la clase, con respecto a todos los métodos, ¿no?, que estuvimos viendo Sí, para, digamos, para trabajar con estas moléculas. ¿Nosotros sí. tenemos que saber generalidades o dominar bien todo esto? Generalidades, no, por supuesto, generalidades. Yo lo que te doy en el ejercicio 1 es sobre todo para que vos pienses en la molécula desde un punto de vista teórico y también analice por ahí las variables en el diseño. ¿Sabes qué es lo que Mm, pasa? La química medicinal es muy difícil porque es como saber mecánica. Entonces vos decís, seguro podés arreglar todo, nada que ver. Una cosa es mecánica de aviones, otra cosa es mecánica de submarinos, y en realidad no podemos utilizar un solo método para poder ver, para poder generar una molécula que funcione. En realidad son muchos métodos que en algunos casos pueden funcionar y en otros casos no funcionan. Lo que pasa es que nosotros ya lo vamos de alguna manera ilustrando porque cada vez son más modernos y cada vez son más informáticos. claro. Hay un excelente, vos por ejemplo, yo voy a ver si puedo descargar o puedo mostrarles de dónde se descarga y hacer un práctico. En realidad ese práctico lo hacemos en los laboratorios de informática, pero se puede hacer a distancia. Hay un programa que se llama HyperChem, en donde vos dibujás una estructura y analizando esas estructuras sacás hasta los espectros UV, infrarrojo, que vos estudiabas como algo muy raro en química orgánica, ¿te acordás? En los libros me acuerdo que era bastante complicado. Bueno, vos con este programa hasta podés sacar el dibujo del espectro y calcular las propiedades, pero es un programa un poco más pesado que yo se los puedo dar, pero no creo que se las puedo dar a distancia. Si no, te puedo mostrar de dónde descargarlo. Y bueno, y por ahí en las próximas clases vamos a ir viendo, tengo que ver qué te puedo dar de eso o no. Ahora, si entre ustedes hay una persona que sea muy genial para las matemáticas y todo eso, y yo siempre digo que uno de los objetivos como docente nuestro es detectar a aquellas personas muy talentosas. Tengo la bibliografía de las ecuaciones de todo esto, es una bibliografía muy clásica. La voy a subir ahora al aula virtual, pero desde ya no hay que estudiar, no, eso no se estudia. ¿Qué tenés que estudiar de eso? Los capítulos que yo subí como apuntes de cátedra, ¿sí? Hola, hola. Hola, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos chicos, hasta el Luego. lunes no, hasta la próxima clase, sí. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chau, chau chicos.